La transmisión por vía Facebook no se va a hacer. Creo que solo se quedó para el Zoom. ¿Iniciamos? ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos. Damos la bienvenida aquí a todos a nosotros en representación de la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía. Para todos los compañeros que no me conocen, mi nombre es Alexandra Medina Padilla Tarazón, directora regional del Bloque A. Hoy tenemos un webinar muy interesante, fundamentado en el estándar impartido por nuestra compañera Diaria Eunice de Cid Carrillo, a quien enseguida presento. Ella es licenciada en Criminología y Criminalística por el Colegio Libre de Estudios Campus Mérida, CLEU, especialista en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía en el Colegio de Libre de Estudios Universitarios, CLEU, actualmente cursando la maestría en Derecho Penal y Criminalística en la Universidad Mesoamericana de San Agustín. Ella es perito particular desde el 2019 en las áreas de grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía y criminalística, con registro ante el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Cofundadora de la Consultoría de Abogados y Expertos Forenses de Yucatán. Directora regional de la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía C, Bloque F, actualmente. Coordinadora regional de la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía ACE, Yucatán. Docente de la licenciatura en Criminología y Criminalística en el Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Mérida. Docente de la licenciatura en Derecho del Instituto de Estudios Superiores David Alfaro Siqueiros del año 2020 al 2022. Perito supervisor del Departamento de Documentos Cuestionados de la Fiscalía General del Estado de Yucatán en el año 2018-2019. Experiencia como gestora para registros de la Cédula Única de Identificación Personal, CUIP, ante la Dirección General de Seguridad Pública de Empresas de Seguridad Privada en distintos estados de la República. Pues tenemos un orgullo de que nuestra compañera Diali nos presente el siguiente tema. No sé cómo quieras tú dirigir la plática, si hay alguna duda o algo que te interrumpan o al final de tu ponencia. Hola, buenas tardes a todos. Si les parece, empezamos bueno, doy todo lo que es el tema y al final hacemos una ronda de preguntas de lo que vaya surgiendo en el chat o de los que quieran preguntar directamente, sin problema. Adelante, Diana. Muchas gracias, Alexandra. Gracias por la presentación. Agradezco a todos que se hayan conectado hasta ahora, atendiendo a sus diferentes horarios. Voy a empezar a proyectar. Ok. Pues el tema del día de hoy, bueno, no sé si se escucha claro, me van diciendo si por alguna situación se corta el audio, voy a estar pendiente igual. El día de hoy el tema que me corresponde impartir con ustedes, de platicar un poco con ustedes, es la de la muestra grafoscópica de acuerdo al estándar de competencia S1081. Antes que nada, pues tenemos que hablar un poquito de lo que es grafoscopía, que prácticamente
cuando existe algún tema en el cual se está cuestionando, se está dubitando, se está poniendo en duda alguna firma o algún documento en alguna de las áreas del derecho, pues se socorre, se solicita la intervención de un perito en las materias de grafoscopía o documentoscopía. Y por ende, tenemos que, como peritos, valorar los elementos, la idoneidad, los requisitos de idoneidad de los elementos con los que vamos a trabajar, con los que vamos a cotejar la firma dubitada. Y por ende, entre esos requisitos, vamos a tener la oportunidad de solicitar a través del abogado, de la persona que nos está ofertando, eh, la solicitud de que nos otorguen una muestra grafoscópica por la persona. Es decir, esta muestra grafoscópica va a ser con la finalidad de obtener los elementos necesarios, idóneos y suficientes para que el perito, en este caso los peritos que han sido ofertados, puedan tener los elementos necesarios para dar contestación, más bien para realizar su estudio y dar contestación a las preguntas o a los objetivos planteados en la pericial o en el estudio pericial. En este caso, determinar, en el caso de firmas, la autenticidad o la falsedad de estas, y en el caso de las escrituras, la uniprocedencia o la heteroprocedencia de estas. Partiendo de eso, algunos autores nos van a hablar de requisitos de los elementos de cotejo. Aquí les pongo nada más tres: el maestro Balbuena Balmaceda, Orellana Guillarco y Orellana Trinidad, y el maestro Urcia Bernabé, que como si bien denominan de algunas maneras distintas algunos de los conceptos, pero al final están hablando de lo mismo. Entre los que destacamos de estos elementos que el perito debe de verificar al momento de verificar, de ver sus muestras o las muestras con las que va a trabajar, destaco unas: la de suficientes, numerosas o de cantidad determinada. Es decir, los autores nos hablan de que hay que tener un número determinado, hay que ver cuánto es suficiente, con cuánto puedo dictaminar, cuántas muestras necesito para poder realizar un estudio grafoscópico. Otra es la X circunstancialidad o circunstancias de producción. Es decir, tenemos que valorar los elementos o las características más bien, que va a tener el documento al momento que vamos a estar, más bien las características del documento dubitado para poder reproducirlas al momento de realizar o de recabar nuestros elementos. Es decir, el tipo de soporte, el útil inscriptor que se va a utilizar, las características del formato, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro de los elementos que destacan es la de fiabilidad, confiabilidad o de que sean genuinas. Es decir, que el perito tenga la certeza de que esas firmas provienen de quien dicen ser. Es decir, si a Juan Pérez le están atribuyendo la firma que obra en el pagaré o que obra en la renuncia, sea Juan Pérez quien me esté otorgando la muestra de escritura o que me esté otorgando las muestras en presencia de la autoridad. Con eso voy a tener la certeza, la confianza de que esas muestras son idóneas. Ahora bien, vamos a centrarnos a lo que es el estándar de competencia. El estándar de competencia S1081, que tiene, o más bien tiene el nombre de elaboración de peritajes de técnicos grafoscópicos, tiene, o más bien tiene el objetivo de validar las competencias y las capacidades de las personas que realizan estudios grafoscópicos. Ahora bien, entre todo lo que se encarga o solicita o lo que tiene que valorar o validar el estándar de competencia, pues está desde el momento en el que se ofrece el perito, la aceptación del cargo, la obtención de las muestras, la fijación de las muestras, la emisión del dictamen y la defensa del mismo. Todo eso viene contemplado y viene valorado al momento de la certificación. Ahora bien, en el caso de esta plática nos vamos a centrar, o me voy a centrar en la obtención de las muestras grafoscópicas, es decir, la muestra de escritura, la muestra de firmas que vamos a obtener para posteriormente realizar el estudio pericial grafoscópico. Nos vamos a hablar de unos conceptos. Voy a estar mencionando mucho unos conceptos, por eso los estoy poniendo
los estoy definiendo de acuerdo al estándar. En primera instancia, el estándar define como tal muestra grafoscópica como aquella muestra de firmas y escrituras. Cuando hablamos de lateralidad, cuando me refiero a lateralidad, me voy a centrar en el caso de la mano con la que se realizan la mayoría de las actividades, entre ellas la escritura, es decir, si la persona es diestra, si la persona es zurda, se escribe con la mano derecha, la mano izquierda. Y con respecto al otorgante de la muestra grafoscópica, el estándar nos habla que es la persona que nos va a dar estos elementos a través de ejercicios escriturales que nos servirán para confortar y dar respuesta al problema grafoscópico. Es decir, son aquellos elementos que vamos a obtener, nos van a servir para analizar y posteriormente dar una respuesta al estudio que estamos realizando. En este sentido, en la grafoscopía, como dice el estándar. Ahora bien, si bien es cierto, hace un momento les mencionaba sobre algunos requisitos de los elementos de cotejo que nos hablan distintos autores, el estándar de competencia contempla los de suficiencia. Cuando hablamos en específicamente de la muestra grafoscópica, eh, nos dice que en extensión, para que sean suficientes, para que nosotros obtengamos una buena muestra de escritura, debe de tener al menos 10 veces la extensión del texto dubitado. Y cuando hablamos de las firmas, debemos de tener al menos 30. Esto en el entendido de que no podemos tener menos de lo que nos está diciendo el estándar. Podemos tener más, sí, dependiendo de lo que vamos a estar viendo en la muestra de escritura. Si el experto considera necesarias más, adelante, pero para tener una muestra de escritura de acuerdo al estándar, para cumplir con los requisitos del estándar, debemos de tener al menos 10 veces la extensión del texto dubitado y en el caso de las firmas, 30 firmas del otorgante. Entonces no podemos dejar de lado ese tema, sino que tenemos que considerar y ponderar esta parte, es decir, tener la cantidad suficiente que nos establece el estándar. Cuando hablábamos igual de los requisitos que teníamos que ponderar, el estándar también contempla el requisito de X circunstancialidad, es decir, muestras X circunstanciales, que son aquellas que se realizan bajo las mismas condiciones o condiciones semejantes que presenta el documento cuestionado, es decir, el formato, el soporte, el útil inscriptor que vamos a estar utilizando al momento de recabar la muestra. Esto nos va a dejar o va ligado a esta diapositiva porque el estándar menciona que el perito debe de tener acceso al documento cuestionado, al documento dubitado previo a la realización de la muestra de escritura. ¿Por qué? Para poder valorar estas características de X circunstancialidad. Claro, ojo aquí, no quiere decir que porque el perito tenga acceso al documento antes, también el otorgante lo va a hacer. No, aquí hay que cuidar este apartado, que cuando el perito tenga acceso, pueda ver el documento y valorar estas características, el otorgante de la muestra no puede estar presente y no debe de ver el documento cuestionado porque puede iniciar la muestra. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto. Si el perito va a tener acceso, va a tener que valorar, va a tener que ver y preparar los formatos de acuerdo a las características del documento dubitado, pero siempre cuidando que este documento no sea visto por la persona que va a otorgar la muestra. Vamos a tener que preparar, les digo, una vez viendo el documento, vamos a tener que preparar los formatos, es decir, el tipo de soporte que vamos a tener que utilizar, el tipo de formato, si hay un cuadro, una línea, un texto, si es un formato prefabricado. En caso del útil inscriptor, vamos a verificar si es bolígrafo de tinta oleosa, el bolígrafo de tinta de gel, híbrida, si es estilográfica, incluso si es un plumón. Todo eso lo tenemos que valorar y ponderar, tratar de replicar, más bien tenemos que replicar al momento que estemos recabando la muestra de escritura. Ahora bien, ya vimos que el perito debe tener acceso a este documento, pero no solo se tiene, antes de la muestra de escritura, tiene que hacer lo único que va a hacer, no. Tiene el perito que verificar ciertos lineamientos que están en el estándar. Primero, el estándar te dice que hay que verificar el lugar en el que se va a realizar la muestra grafoscópica, es decir, tenemos que ver que sea un lugar con buena luz,
de preferencia bien ventilado, que no tenga distracciones o que sean la menor posible, porque al final de cuentas, si hay mucho ruido, si la persona se puede distraer con alguna u otra cosa, pues también puede interferir en lo que es la muestra de escritura. Entonces, lo que nos dice el estándar es que tratar de verificar las condiciones para que sean las óptimas al momento de que la persona, de que el otorgante nos esté dando sus muestras. Otro de los elementos es, otro de los puntos que debe de verificar el perito es la superficie de apoyo. Está bien, ya vi que está bien ventilado, presenta una buena iluminación, no hay distractores de ruido, visuales, etcétera, pero la mesa es rugosa. Entonces hay que decir, hay que cambiar, porque al final de cuentas, esa mesa rugosa puede generar interferencias al momento de estar realizando la muestra. Es decir, tenemos que ver que la mesa y la silla sean óptimas al momento de realizar la muestra, que no se esté moviendo, que no se encuentre en desnivel. ¿Por qué? Porque puede generar incomodidad al otorgante. Otra cosa que debe de verificar el perito previo a la muestra de escritura es llevar sus hojas de apoyo de soporte. ¿Qué son estas hojas de apoyo de soporte? Son aquellas que va a tener que tener el perito bien identificadas, ya sea con un sello, con una leyenda que diga hojas de apoyo, para que se le otorgue, para que se le dé al otorgante de la muestra, para que encima de estas coloque las hojas de la muestra de escritura y realice sus firmas y sus escrituras. Estas hojas las debemos de llevar con nosotros porque no es lo mismo que la persona otorgue su muestra de escritura directamente asentando la hoja de la muestra sobre la mesa o sobre la superficie de apoyo. Por eso es necesario llevar estos elementos que van a servir de soporte para que no genere ningún tipo de interferencia. Tenemos también como peritos que valorar las condiciones del útil inscriptor, no solo que sea el elemento idóneo, es decir, si el documento debitado es un plumón, también tener un plumón. Si es un bolígrafo de tinta oleosa, también que sea un bolígrafo de tinta oleosa, sino que también tenemos que verificar que este útil inscriptor esté en óptimas condiciones, es decir, esté óptimo para su funcionamiento, para escribir, porque ¿qué pasa? A veces nos confiamos y compramos así los lapiceros y no los verificamos. ¿Qué pasa? Que a veces tienen como una bolita de plástico y no se las retiramos. Entonces, es importante que el bolígrafo, cuando se lo demos al otorgante de la muestra, ya esté óptimo para poder plasmar, ya esté utilizable para poder plasmar sus firmas. Y el otro de los puntos es la verificación del soporte y su contenido, es decir, el formato que tenga o cumpla con los requisitos de X circunstancialidad, el formato de la muestra escrita, tanto en el tipo de hoja que estamos obteniendo, es decir, si es una hoja POM, si es una hoja satinada, si es una hoja absorbente, tiene que ser las mismas condiciones. Entre los documentos que contempla el estándar de competencia para recabar las muestras grafoscópicas, denota uno muy particular, que es el formato de datos personales. Este formato de datos personales es una hoja que se le va a otorgar a la persona para que ponga los datos necesarios identificativos de él o de ella. Al final de cuentas va a poner su nombre, debe de contener el nombre, la edad, el género, el grado de estudios o profesión, la ocupación, el objetivo del análisis, la autorización escrita. Esta autorización escrita es posterior a que nosotros le explicamos de forma verbal en qué va a consistir, cuál es el objetivo de la prueba, le explicamos para qué, que vamos a recabar estos elementos y vamos a comparar y luego emitir un dictamen. Y obviamente esto le tenemos que preguntar si entendió el objetivo de la diligencia y para qué van a servir sus muestras. Y previo a que la persona, más bien, y después de que esta persona te diga, o el otorgante te diga que sí comprende, que sí entendió lo que le acabas de explicar, proceder a decirle que autorice, que escriba, que sí autoriza, que entiende el objetivo de la prueba y que autoriza al perito realizar estos ejercicios caligráficos. Luego también tiene que incluir la declaración de la lateralidad. Hablamos anteriormente en las definiciones a qué se refería el estándar con la lateralidad, y es decir, si la persona escribe con la mano derecha o la mano izquierda, cuál es la mano dominante en el aspecto de la escritura. Especificar si existe algún tipo de limitante
física, alguna cirugía, algo en su estado de salud que pudiera interferir con la muestra, con la muestra grafoscópica. Incluso se debe de establecer si consumió algún tipo de medicamento que pudo haber interferido o que pueda interferir con la parte del organismo de la persona o incluso con la mente de la misma. ¿Por qué? Porque todos estos elementos al final pueden generarnos algún tipo de modificación sin intención o intención al momento de realizar la recabación de estas muestras. Y nosotros tenemos que dejar constancia para poder confirmar o descartar este tipo de características, estas modificaciones que vamos a poder estar observando durante la muestra. Entonces, todo eso se tiene que dejar en constancia en el estándar de competencia. Les comento, esto es lo mínimo que debe de tener. Si por alguna situación necesitan un dato adicional, se le puede colocar, pero no nos puede faltar ninguno de estos que se están enlistando. Ya sea que pueden estar en distinto orden, sí, pero al final se debe de verificar que toda esta información esté debidamente requisitada en el formato. Incluso al final se le debe de colocar nombre y firma de la persona y claro, la fecha en la que se está recabando este formato de datos personales. Y es el propio perito que debe de verificar que este formato esté debidamente requisitado, es decir, de forma clara, que se entienda lo que está diciendo y que no falte ninguna información, ningún dato de los que se está solicitando. Ahora sí, todo esto estábamos hablando previo a la muestra de escritura, hablábamos un poquito de lo que es el formato de datos personales. Ahora sí, vamos a hablar de lo que debemos de hacer o lo que el estándar de competencia sugiere o establece más bien que se debe de realizar al momento de estar realizando la muestra grafoscópica. En primera instancia debemos de presentarlo, no es solo llegar y decir, por favor, fírmeme aquí 10 veces, 5 veces, sin explicarle y sin la persona tenga idea de lo que está haciendo. Si la persona ya venía nerviosa porque pues, no está acostumbrada a este tipo de procesos judiciales, pues la persona va a llegar primero nerviosa, luego llega el perito y le dice, no sin explicarle, le pide que otorgue estas muestras, entonces en este sentido, es necesario primeramente presentarme. Soy la licenciada Diana Elizabeth Carrillo, propuesta por tal parte y en este acto estoy designada para realizar un estudio grafoscópico con respecto al documento dubitado que se trata de... Y ya me estoy presentando, le estoy diciendo para qué, por cuál es el motivo por el que estoy aquí. Luego, la identificación del otorgante es necesaria, previo, aunque ya lo haya hecho o ya lo haya realizado la autoridad, porque cuando se levantan las actas o cuando se presentan las partes, pues tiene que identificarse. También es necesario que el perito verifique que la persona que está dando la muestra sea quien dice ser. Regresamos a los criterios o a los principios, a los requisitos de confiabilidad o fiabilidad, en el cual tenemos que tener la certeza plena de quien está dando la muestra de escritura es la persona que se ha solicitado por medio del escrito, por medio del acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya nos identificamos a la persona que concuerda con el nombre y las características de la persona que dice que están solicitando realice la muestra de escritura o la muestra grafoscópica. Tenemos que explicarle posteriormente el objetivo. Estamos aquí para realizar una serie de ejercicios con la finalidad de obtener los elementos necesarios para que yo como perito pueda realizar mi estudio grafoscópico y posteriormente emitir una conclusión respecto al problema planteado por las partes, en este caso en particular. Entonces, ya aquí, ya le estoy diciendo cuál es el objetivo de esta diligencia. Luego entonces tenemos que decirle, tenemos que informarle en qué va a consistir. Le voy a pasar una serie de formatos, los cuales van a consistir en hojas necesarias para que usted vaya plasmando sus firmas, sus escrituras, para los cuales me van a servir, que son simplemente de cotejo y se van a quedar a resguardo de la autoridad.
Ya con eso le estoy informando cuál va a ser este procedimiento. Yo le voy a dar el útil inscriptor, yo le voy a dar las indicaciones, debe de seguir las indicaciones y en caso de que no entienda alguna indicación, usted me lo puede decir y le replanteo la indicación. Es importante, y esto es sugerencia específica, así tal cual lo establece el estándar, que cuando estemos dando este tipo de indicaciones, este tipo de comunicación con el otorgante, sea de una forma pausada y además de una forma manera clara. Es decir, que no estemos hablando correteado, que no estemos hablando muy bajito, que no demos la indicación correcta. No, aquí nos habla de que voz clara, pausada, para que se pueda tener una comunicación efectiva al momento de estar dando las indicaciones para la muestra de escritura. Otro de los puntos que establece el estándar es que al momento de estar recabando, antes de iniciar la muestra, la obtención de la muestra grafoscópica, tenemos que indicarle a la persona cómo debe de estar debidamente sentado. No podemos dejar que la persona esté completamente desparramado en la silla, se esté hacia un lado. No, el estándar te dice, debes de solicitar a la persona que esté con sus dos pies en el piso y además que esté con una postura erguida, con una postura correcta, con la espalda completamente erguida. Y ya una vez que tengamos estas indicaciones, vamos a proceder a entregar lo que es las hojas de soporte. Es decir, lo que habíamos mencionado que debía de considerar el perito, que debía de verificar, no es considerar, verificar el perito de tener, entregarle las hojas de soporte y explicarle para qué. Porque si no le explicas para él, a lo mejor va a servir y va a empezar a firmar. Ahí no, tú tienes que ser muy claro, el perito tiene que ser muy claro al momento de estar dando las indicaciones. Mira, te voy a proporcionar estas hojas. Las hojas, de acuerdo al estándar, deben de ser de 3 a 5 hojas que deben de estar marcadas con un sello, con una impresión, con la leyenda que diga hojas de apoyo, hojas de soporte. No, lo vamos a colocar, perdón, nos la vamos a colocar y posterior a eso vamos a comprobar el funcionamiento del útil inscriptor. Vamos a, en presencia del individuo, hacer una serie de líneas para que realmente vea que el útil inscriptor o los útiles inscriptores que le voy a estar proporcionando están funcionando de manera adecuada. También es importante decirle que estas hojas de soporte no las va a mover, van a estar permanecer durante toda la muestra de escritura. Y una vez que ya verificamos, entregamos las hojas, verificamos el útil inscriptor, vamos a empezar a otorgar, vamos a pasarle el formato de datos personales. Este se le entrega y empieza a llenarlo. Hay que decirle que lo llene con letra clara, que no le falte ningún dato y que si hay alguna información adicional que desee poner, pues igual lo vamos a colocar en esas hojas. Posteriormente al llenado de la hoja de datos personales, nosotros lo vamos a retirar, dejando siempre las hojas de soporte, colocándola a un lado. Y vamos a empezar a darle los formatos de la muestra para ejercicios caligráficos. No se los vamos a dar todos de golpe, no les vamos a dar la hoja y luego le vamos a colocar la otra hoja encima, no. Va a ser en una secuencia de uno por uno. Es decir, se le da el formato de muestra grafoscópica, se le da la indicación, realiza los ejercicios. Una vez que termine realizado las firmas o las escrituras, se retira la hoja, se coloca en un lado y se le va a dar otra de las hojas que conforman el formato de documentos para la muestra de escritura. Entonces, y así vamos a hacer con toda y cada una hasta obtener ya sea lo que es 10 veces la extensión del texto dubitado en escritura o al menos las 30 firmas. Si es que el perito considera que requiere más de acuerdo al caso en particular que está trabajando, pues igual se le pueden otorgar, se le puede recabar más elementos. Una vez que nosotros ya tengamos, ya finalice con todo, por ejemplo, si le entregué 15 hojas y en esas 15 hojas ya tengo mis 30 firmas y ya tengo mis 10 veces la extensión de mi texto cuestionado, dubitado, le retiro las hojas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a contabilizar cada una de las hojas que recabé de la muestra. Es decir, voy a contabilizar cada una y le voy a decir otra vez a la persona
Se las voy a pasar una por una, es muy importante, una por una, y les voy a dar la siguiente indicación. Por favor, escríbame su nombre, su firma, la fecha de la recabación, la fecha de la muestra de escritura, y y me va a poner el número de la página, haciendo siempre referencia al número total. Es decir, si tengo 15 hojas de recabación de mi muestra grafoscópica, voy a poner 1 de 15, 2 de 15, 3 de 15, pero se las voy a ir pasando uno por uno. ¿Por qué? Para evitar el tema de los surcos que ya habíamos hablado, que por lo cual era que se colocan uno por uno, para que no exista interferencia de estar colocando una hoja sobre la hoja, para que el surco que está los surcos que están en la primera se plasmen en la otra, ¿no? Para eso están las hojas de soporte. Por eso yo voy a estar otorgando, voy a estar pasando una por una las hojas. Entonces, volvemos a lo mismo. Le entrego la hoja, escribe su nombre, su firma, la fecha, el número de página y la coloco en un lado. Lo mismo. Es muy importante mencionar que la hoja de datos personales no forma parte de lo que es la muestra de escritura, sino que es un documento adicional que sí tenemos elementos necesarios o idóneos para cotejar, pero como tal no se enumera, solo se van a enumerar las hojas del formato que le fuimos pasando posteriormente. Entonces, terminamos de enumerar. ¿Y qué hacemos? Verificamos, el perito se encarga de verificar que estén bien y bien llenado la hoja de datos personales, que es lo que ya le había comentado anteriormente. Verificamos nuevamente que no nos falte ningún dato, que esté debidamente requisitada, que pueda yo entender lo que la persona me dijo, lo que está poniendo, lo que está escribiendo, y voy a verificar que todas las hojas de la muestra grafoscópica estén debidamente identificadas y numeradas. Si me hace falta algún dato que por alguna situación se le olvidó poner el nombre a la persona, se la devolvemos otra vez en las hojas de soporte y por favor puede colocar este dato que hace falta, y la persona, una vez que verifiquemos que esté debidamente requisitada, debidamente identificada y numerada, procedemos a terminar lo que es la muestra grafoscópica, ya sea que va a llegar otro perito luego a tomar la muestra de escritura, esto ya va a ser independiente, otra muestra grafoscópica, eso es independiente, nosotros damos por terminado, le explicamos que con eso finaliza lo que es la recabación de la muestra de escritura en nuestro caso en particular, que agradecemos esto. Esto es con respecto a todo el procedimiento de acuerdo al estándar. Si se dieron cuenta, tenemos que verificar, contar con los elementos, contar con la información necesaria, tanto del lugar, los formatos. Tenemos que presentarnos, tenemos que ir preparados con nuestra muestra de datos, con nuestra hoja de datos personales. Tenemos un procedimiento que debemos de cumplir. Si nos falta alguno de esos datos, el estándar lo valida. ¿Por qué? Porque así está establecido, de acuerdo a los requisitos del estándar. Debemos de cumplir con cada uno de estos puntos, desde el principio del que nos estamos presentando hasta que estamos identificando plenamente y numerando cada una de las hojas de la muestra grafoscópica. Ahora bien, partiendo de ahí, ¿por qué la importancia de la muestra grafoscópica? Como hablábamos desde el principio, nos sirve para obtener los elementos idóneos, es decir, aquellos elementos que verificar los requisitos de los elementos de cotejo, es decir, que sean X circunstanciales, que sean numerosos, que tengamos la confianza de que realmente esta persona, que sean confiables, genuinos, que tengamos la confianza realmente de que estos elementos que vamos a analizar o que vamos a utilizar para el estudio grafoscópico sean de quien dice ser o quien se le están atribuyendo las escrituras o las firmas. Otro de los puntos de la importancia de la muestra grafoscópica es la verificación y la valoración de los desenvolvimientos de la firma o escritura. El estándar nos marca que lo que tenemos que analizar entre los elementos constitutivos de las firmas y las escrituras son los desenvolvimientos, es decir, los movimientos graficados y no graficados que vamos a tener en las firmas y las escrituras. Y esto lo podemos valorar al momento que nosotros vamos a estar viendo. Se van a realizar la muestra de escritura en presencia de la autoridad, pero también en presencia del perito. Y con eso podemos ver e identificar esta secuencia de datos que después vamos a comparar con la muestra dubitada.
Luego vamos, otro de los puntos, otro de los elementos por lo que es importante la muestra grafoscópica es la identificación de variaciones, lo que les comentaba. Van a haber variaciones de tipo intencionales, no intencionales, de estímulos naturales, en los cuales vamos a tener que ponderar. Por eso es muy importante el elemento de la hoja de datos personales, porque a través de esta podemos verificar, constatar si alguna variación tuvo que ver o tiene que ver con la información que nos está plasmando el otorgante de la muestra de escritura. Si el otorgante de la muestra de escritura nos dice que él hace 15 días tuvo una lesión en la mano, entonces si vemos cierta dificultad al momento, pues, vamos a ponderar que pudiera ser por causa de esta lesión que tuvo recientemente. Entonces vamos a tener que valorar. Por eso es muy importante el tema de la muestra grafoscópica y en este caso en específico de la hoja de datos personales. Luego vamos a tener que durante la muestra grafoscópica, a través de las condiciones de ser una muestra X circunstancial, vamos a poder valorar los reflejos gráficos condicionados. Y aquí vamos a tener dos vertientes, la del punto de vista de identificación de la grafoscopía, que al ser constante en los elementos que vamos a analizar, nos van a dar características identificativas de la persona a la que se está cuestionando, de la firma que se está cuestionando, y al compararla con los reflejos gráficos condicionados de la muestra que estamos obteniendo. En el caso de la documentoscopía, vamos a poder valorar siempre estos reflejos gráficos condicionados, pero con un tema, podemos aquí mencionar el tema del aprovechamiento de los espacios en blanco, de abusos de firmas en blancos, con los cuales vamos a poder valorar cómo firma la persona, con ciertas condiciones, con cierto formato, con cierto impresiones, y cómo esta persona firma cuando se le otorga un documento completamente en blanco o que tenga parcialmente, de acuerdo a la investigación, que tenga parcialmente el texto y luego se le haya agregado algún dato adicional. Entonces vamos a poder verificar cómo reacciona ante estos estímulos externos, es decir, cómo reaccionan los pres y si estos pres generan algún reflejo gráfico condicionado que nos pueda dar indicativo de aprovechamiento de espacio en blanco. Claro está que esto no solo se va a valorar durante el estudio documentoscópico, se va a hacer un estudio integral del documento, pero desde el punto de vista de la grafoscopía, desde la muestra de escritura, nos vamos a poder apoyar de este tipo de ejercicios o de muestras. Entonces, aquí les dejo como que abierta una pregunta. ¿La toma de muestras para casos documentoscópicos? Sí, suena raro. Realmente, a veces a los abogados, a las autoridades, también les resulta un poco difícil entender que te estoy pidiendo un estudio documentoscópico. ¿Por qué me estás pidiendo una muestra de escritura? Hay ciertos casos en particular, como el que les acabo de comentar, de aprovechamientos de espacios en blanco, en lo que nos vamos a apoyar de estos reflejos gráficos que realmente son grafoscópicos, pero que en conjunto con el estudio integral del documento nos van a dar información importante para el estudio del documentoscópico y establecer el aprovechamiento o no del espacio en blanco. Ya casi para finalizar, quisiera hablar un poquito de las sugerencias, de otras sugerencias que debemos de tener de acuerdo a lo que establece el estándar de competencia. Es importante, creo que todos los compañeros que hemos platicado, la propia maestra Maritza, nos ha hablado de la importancia de un trabajo en conjunto del abogado y el perito. La relación del abogado y el perito debe ser estrecha desde el momento del ofrecimiento. ¿Por qué? Primeramente, para indicarles, sugerirle, de acuerdo a los objetivos de lo que desea probar, si el estudio debe ser una prueba grafoscópica o una documentoscópica, de acuerdo, les digo, a lo que desea, a los objetivos del caso en particular, pero también para que irlos auxiliando al momento tanto de las preguntas, de generar las preguntas del cuestionario, pero también de valorar y ponderar el tema de la solicitud de la muestra grafoscópica, de la muestra grafoscópica. ¿Por qué? Porque no en todos los casos, el propio estándar te dice que no en todos los casos va a ser necesaria la muestra grafoscópica. Vamos a tener
situaciones en las que la persona por alguna enfermedad de tipo mental ya no pueda otorgarla, por alguna enfermedad física también ya no puede entregar estas muestras, pero vamos a tener también que pues la persona a veces pues ya falleció, entonces ya no va a ser, ya no vamos a poder obtener estos elementos. Entonces vamos a tener que mencionarle, comentarle al abogado que cuando sea necesario solicitar la muestra grafoscópica, pero no solo eso, sino hay que decirle al abogado que cuando lo solicite, considere estos elementos, que el perito tenga acceso al documento cuestionado, dubitado, antes de la muestra. ¿Por qué? Por las condiciones o por las consideraciones que ya les había mencionado antes y que están debidamente requisitadas en el estándar, en las cuales debemos de tener una muestra grafoscópica X circunstancial, es decir, verificar el soporte, el formato y el útil descriptor que vamos a estar valorando, que vamos a estar comparando al final de cuentas en el estudio grafoscópico. Otro de los puntos es que sea el perito quien dirija la muestra de escritura, la muestra grafoscópica. ¿Por qué? Porque no me van a dejar mentir, compañeros, en algunas situaciones, en algunos juzgados, en algunas dependencias, no se permite que el perito intervenga, sí que esté presente, pero que no intervenga, sino que es el auxiliar, el secretario, el propio juzgador, quien dirige la muestra de escritura, tal vez por desconocimiento, tal vez por costumbre. Aquí no vamos a atacar a nadie. Estas charlas son para difundir la información. Entonces, si nosotros hacemos de conocimiento a la autoridad, porque es importante que el perito dirija la muestra, va a ser más fácil que nos otorguen esos accesos o estas facilidades. Yo les voy a comentar, hace unos años, durante una muestra grafoscópica, me permiten estar durante la muestra, sí, me permiten usar mis formatos, sí, otro puntito, me permiten darles hojas de soporte, otro puntito, pero la autoridad no me deja llevar a cabo o dirigir más bien la muestra grafoscópica. Entonces, ¿qué pasa? Que se le entregan las hojas, incluso hasta las indicaciones de que sea una por una, sí me hicieron caso, pero algo que hace la autoridad es, se le entrega la hoja y la persona o el otorgante de la muestra lo que hace es girarla, porque está acostumbrado a firmar así, es decir, que no coloca la hoja así, sino que la gira para poder plasmar su escritura y las firmas. Luego, ¿qué hace la autoridad? Le dice, ¿sabe qué, señor fulanito, señora fulanita? No puede estar haciendo esto, tiene que colocar la hoja bien, si no le voy a retirar y le voy a dar otra. Entonces, ya ahí, sin querer, sin saberlo, ya intervino en tu muestra de esto. Entonces, por esas situaciones, hacer de conocimiento a las autoridades, a los propios abogados, de por qué es necesario desde que se ofrece la prueba, solicitar la muestra, en caso de que se solicite la muestra, tengan en cuenta que debe ser el perito quien debe de dirigir la muestra para evitar este tipo de modificaciones sin intención, porque tal vez el juzgador ni siquiera lo estaba haciendo de forma intencionada, fue porque pues, él está acostumbrado y él no sabe, dándole esta indicación, ya modificó los elementos o ya cambió el sentido de los elementos estructurales, que claro está que está presente una lo nota y sabe que no fue una cuestión de la persona que está otorgando, sino que ya fue una mala indicación que estaba dando quien estaba recabando la muestra de escritura o la muestra grafoscópica. Luego de esto, igual, lo que les comentaba, que en la misma solicitud en la que está diciendo que el perito sea el quien dirija la muestra, solicitar que se utilicen los formatos que el perito otorgue o que el perito estime pertinentes para la recabación de estos elementos y obviamente de que se consideren o que se tomen en cuenta que también los útiles inscriptores deben de ser los que el perito mencione, porque no vaya a ser o no sea de malas que la muestra o que el documento dubitado presente una firma en pluma y se tome, pero no en pluma, en plumón y los elementos de cotejos todos sean en bolígrafo de tinta oleosa o de tinta gel, etcétera. O sea, nada que ver con lo que estamos viendo en el documento dubitado. Por eso es muy importante tener, valorar, ponderar, revisar el checklist prácticamente que estuvimos viendo el día de hoy. ¿Por qué? Con la finalidad de obtener los elementos idóneos necesarios para que el perito, para que nosotros como peritos podamos emitir conclusiones de acuerdo a lo que nos están solicitando. Es decir,
si la firma es auténtica, si la firma es falsa, si la escritura es heteroprocedente o es uniprocedente. Por mi parte, compañeros, sería todo. Si tenemos alguna duda, podemos ir comentando. Agradezco su atención. No sé si tengan alguna duda, comentarios con respecto a la plática del día de hoy. Excelente, maestra. Sí, hay unas preguntas de Adelante, Amen, voy a dejar de compartir y ahorita habilitamos el espacio, pues estamos en confianza. están en los comentarios las preguntas, no es que aquí no estoy batallando para. Sí, sí, esto es lo que estoy viendo. Comentamos, pero mientras creo que hay un compañero que tiene levantado la manita, Miguel Ángel Reyes, ¿puedes comentar? Sí, perdón, buenas tardes. Mi pregunta sería orientada a lo siguiente. De acuerdo con el estándar para cumplir eh, con esta característica de muestras equicircunstanciales, en el caso de que se tengan más de un documento cuestionado con una confección distinta, se tendría que otorgar una muestra caligráfica de al menos 30, como lo indica el estándar, por cada uno de los documentos. Ok, pues más que nada el tema de la equicircunstancialidad es con respecto al soporte, como bien dices, podemos tener confecciones distintas, pero en este caso te dice que en total debes de tener al menos 30. Ya ahí tú dispondrás cómo divides esto, o sea, 10 o 15 de un tipo de formato y las otras 15 con ese tipo de formato, o incluso por eso les decía, el estándar nos dice cuánto es lo mínimo, pero nosotros podemos utilizar más. ¿Qué tal si luego tienes más de 30 documentos con confecciones distintas y entonces tú tienes que hacer tus formatos y recabar tus muestras de acuerdo a estos formatos? El estándar nos pone un mínimo, pero no nos limita con respecto a las muestras que debemos de obtener. Entonces ya ahí vas a tú que ponderar cómo tendrías que dividir tu muestra de escritura y cuando tú ya consideras que es suficiente con respecto para que tú puedas dar una conclusión, para que tú puedas concluir en ese caso en particular. Tenemos otra pregunta, dice el maestro Christopher Mijail. ¿Qué pasa cuando la persona no sabe leer y escribir y en su firma solo es una X? ¿Cómo afecta eso el procedimiento del estándar? ¿Qué pasa con las hojas de datos y la numeración de las páginas? Pues aquí ya es un caso muy particular porque aquí nos estamos enfrentando a personas que prácticamente no escriben, o sea, solo saben, de hecho no saben ni leer ni escribir, entonces en todo caso tendrían que ver la valoración de como tal de la muestra, si solo es una firma, si tienen algunos otros elementos como la huella que pudiera ser más determinante en estos casos, porque en esta, pues prácticamente no tenemos más elementos para cotejar, porque la propia persona incluso te está diciendo que no sabe leer, ya sea que sea verdad o que sea mentira, porque hay casos en los que vamos a obtener de que para que no nos den estos elementos, la persona va a decir es que ya se me olvidó cómo firmar, ya se me olvidó cómo escribir. Entonces, por ahí lo vamos a ponderar. También nos está comentando, preguntando más bien la compañera Guadalupe Guzmán, ¿alguna sugerencia cuando las tomas de muestras son en dependencias como INE, notarías, etcétera? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, es que estaba checando el chat, Amex. Dice, ¿alguna sugerencia cuando las tomas de muestras son en dependencias como INE, notarías, etcétera? Como que, bueno,
sugerencias en el aspecto cuando son, por ejemplo, en el caso de las fiscalías, porque igual ellos están acreditados, o la mayoría de las fiscalías en el estado se encuentran acreditadas bajo sus estándares en específico, ellos tienen un lugar, o deben de tener un lugar específico para la muestra de escritura. Entonces nosotros, si nos permiten tomar la muestra de escritura ahí, lo que vamos a hacer es igual, seguir nuestros lineamientos. Si ellos van a tomar una muestra de escritura aparte, siguiendo los de ellos, también, pero nosotros tenemos que apegarlos. En el caso de mi caso muy particular y de los compañeros que ya estamos acreditados, tenemos que seguir sí o sí los lineamientos. ¿Por qué? Porque es parte de la acreditación, de lo que nos evalúan y lo que debemos de hacer apegados al estándar. Igual pasa lo mismo que si es en los IMSS, si es en algún INE, es una notaría. Al final de cuentas, lo que tenemos que buscar es un espacio en el cual se cumplan los requisitos, verificar los requisitos que nos establece la norma y poder realizar de forma correcta o de forma adecuada, apegado al estándar de competencia. Lo demás son felicitaciones y el compañero Pedro José Bringas dice, ¿las diligencias para la toma de muestras allá es en presencia del juez? Es que él es de otro país. Sí, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, cuando se realizan las muestras de escritura, bueno, voy a hablar en mi caso particular de aquí de Yucatán, siempre me ha tocado que sea en presencia del juez o del auxiliar o del secretario. O sea, se realiza, se cita a la persona y en presencia de ellos se realizan. A veces sí me ha tocado de que ellos realizan la muestra de escritura y no te avisan de cuándo, solo te llega la notificación de que ya está la muestra de escritura en tal fecha y listo. Pero por eso es muy importante, por eso les mencionaba lo último, el tema de las consideraciones, de las sugerencias, de un contacto, de una comunicación directa con el abogado para que desde el ofrecimiento se dejen plasmados y así puedan acordar de acuerdo a lo en relación o con relación a lo que ya el abogado puso desde el ofrecimiento. Es decir, mire juez, mire juzgador, mire magistrado, aquí yo ya solicité que sea bajo estas condiciones, que sí sean las muestras grafoscópicas, pero que sea el perito quien las lleve, que sean los formatos que él establezca, que sea con los elementos útiles inscriptores que él mismo establezca, etcétera, etcétera. Está levantando la mano la compañera Eliana. Hola Ileana, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en el caso de que ya te nombran, a veces, bueno, me ha tocado de que te nombran y ya nada más te dicen, oiga, ya está nombrada y no sé qué, ya fijaron fecha para toma de cuerpo escritura. Bueno, tú llegas con toda tu documentación ahora con el estándar. Pero, por ejemplo, hay juzgados en los que ellos dicen que ellos levantan la muestra. Me imagino que también allá les ha tocado, ¿verdad? Ahí ¿qué les dices o cómo lo haces? Porque ya me tocó en uno en donde les dices, oye, pues es que en base, yo traigo estos documentos, estoy capacitándome en el estándar, manejo esto, y les explicas y aún así te dicen que pues no, ¿verdad? Que ellos levantan la muestra. Ahí como tú eh, este, bueno, pues ya lo dejas así, ahí no te queda de otra más que obedecer, ¿verdad? Decir, bueno, pues al menos lo que les dice uno, bueno, al menos que no sea, que sean dele una hoja o lo que puedas tú rescatar ahí de lo que te dejen intervenir, porque te dicen, no, y que sean 10 firmas y que sean 10 veces su nombre y 10 firmas, y dices tú, ay, no puede ser. Pues bueno, entonces, ahí en ese caso, si ya manejas el estándar, ¿lo dejas así? ¿Haces alguna referencia en tu dictamen o ya se va pues como se quedó la muestra, como se pudo levantar o como se pudo haber rescatado? Claro, hasta ahorita no me ha tocado eso. De hecho, esta semana platicaba con mi compañera Rod, igual aquí de Yucatán, compañera igual ella acreditada, que esta semana le tocó levantar una muestra de escritura, creo que ayer, antier, eh, en el que se pusieron muy pesados en el tribunal, que no le dejaban, que no querían que utilice el formato. Y ella se aferró así, de acuerdo a mi estándar de competencia, esto y esto y esto, y esto se aferró. Y al final sí le permitieron usar los formatos y seguir. Pues es nada más cuestión de explicarle, creo que igual la maestra Carolina, yo al principio tenía la misma duda que tú, le comentaba maestra, pero si a veces cuando llegamos, como bien dices, ya tienen las 10 firmas y si te fue bien o si tienen 10 escrituras y si te fue bien, es todo lo que vamos a tener para cotejar, pero al final de cuentas es hablar con la autoridad. Mira, por eso lo importante, por eso la recomendación de comunicarnos con el abogado, gestionar de acuerdo, porque como no somos parte, al final todo lo tenemos que solicitar
por vía del abogado. Entonces, si el abogado entiende lo que nosotros necesitamos, es más fácil que el abogado también lo gestione ante la autoridad. Entonces, ya ahí es cuestión de difusión y de seguir el tema del estándar. Le digo, mi compañera le pasó esta semana, entonces ella se aferró a utilizar ese formato y al final de cuentas se lo autorizaron. Es nada más cuestión de explicarle y tener un poquito más de paciencia con respecto a las autoridades. Para nosotros, o al menos aquí en Yucatán, el estándar es nuevo. Entiendo que creo que en algunos estados es un poquito más fácil el tema de esta gestión, pero cada estado es diferente, entonces nos vamos a tener que afrontar a circunstancias distintas de acuerdo primero al estado, luego al tipo de si es mercantil, civil, si es tradicional, si es oralidad. Entonces nos vamos a tener que ir adecuando a todos estos. Entonces es cuestión de ir paso a paso y no dejarse y explicarle más que nada, mire, de acuerdo a esto y esto, yo necesito y debo de hacer para que yo pueda concluir de acuerdo a mi metodología, de acuerdo apegado a mi estándar de competencia. Ok, muchas gracias. Sí, de hecho me tocó bueno, me ha tocado también cuando me nombran como tercero, pues ya tienen muestras, de hecho, de los dos peritos. Y muchas veces por no alargar el tiempo, por no dar otra fecha, pues ya te dicen, es que ahí están las muestras y, o sea, que trabajes con lo que hay. Bueno, pues trabajas con lo que hay. Apenas, esto que acabas de decir se me hace muy, muy, muy padre solicitar de esa manera, al momento a lo mejor aceptar el cargo, pues el tipo de la toma de muestra de escritura que uno requiere. Eso no lo había pensado, fíjate, se me hace muy padre porque si ya, como quien dice, los vas preparando. Y en el tercero me acaba de llegar uno, entonces especifiqué la toma de cuerpo escritura porque nunca la pido, o sea, siempre pido que los elementos y todo y nunca me dan la muestra y dije, bueno, pues ahora voy a intentar a ver si quieren, ¿verdad? No me han contestado, no han acordado, pero voy a ver. De cualquier manera, sí, eso ha pasado muy seguido aquí. Últimamente ya no, pero sí me ha pasado que no te dejan que tú tomes la muestra. Entonces, pues se rescata lo que se puede. Claro, es más que nada temas estamos empezando prácticamente, tenemos que difundir el estándar, porque es importante, qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces ya es cuestión de que nosotros, como que los que ya están acreditados y los que están en proceso de acreditación, también difundan esta información con los abogados, con las autoridades juzgadoras y hasta con nuestros propios compañeros, porque al final de cuentas, como bien mencionaba, nos habla de requisitos de suficiencia, de circunstancialidad, de autenticidad, etcétera, 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 que prácticamente el estándar se abarca y se apega a estos elementos. Ok, muchas gracias. Tenía levantada la mano Jessica. No sé si todavía quiera preguntar. Claro, muy buenas tardes. Soy Jessica de Elizabeth. Tengo una duda y todavía ahí me falla a mí cómo detectar si en verdad saben o no saben escribir los actores o las personas que les va a tomar las muestras, porque pues algunos nos pueden engañar. Entiendo que, por ejemplo, a los adultos mayores sí se les puede olvidar el escribir o Ok, Jessica, ya entiendo tu punto. Pues de esto, no podemos obligar a las personas a escribir o a darnos sus muestras de escrituras o su cuerpo escritural. No los podemos obligar. Si la persona te dice que no quiere, no puede o no se acuerda, ¿qué ha pasado? He escuchado de compañeros que dicen que a media muestra de escritura o al inicio de la muestra de escritura o de la muestra grafoscópica, se me olvidó cómo escribir, se me olvidó cómo firmar. ¿Y cómo haces? No vas a agarrar como perito y le vas a decir, no, es que sí se escribe. No, no podemos hacerlo. Ahí nada más es asentar que la persona, poner una nota de que la persona ya no manifiesta que no sabe escribir, que no sabe leer o que en un determinado momento ya no quiso seguir realizando la muestra grafoscópica y ya no es cuestión de nosotros, sino que ya es cuestión de la autoridad que valore o que acuerde en relación o con relación a lo que está pasando. Pues yo creo que ya sería todo, Diali. Y te están agradeciendo, felicitando. Muchas felicitaciones tienes. Y pues te agradecemos nuevamente tu participación. Una excelente ponencia.
No sé si alguien más tenga alguna duda o tengas que decirnos algo más. Pues la verdad, a mí solo me queda agradecer, la verdad, el espacio que me otorgó la vaga, la maestra Maritza, a todos los que estuvieron presentes, en lo poco o mucho de mi experiencia que tengo, pues intenté compartirlos. La verdad, todos estamos en estados, tenemos estados distintos, estamos distribuidos en todo el país, entonces me resulta gratificante escuchar a lo que se enfrentan los demás compañeros, porque el día de mañana, ¿qué tal si a mí me pasa o me surge una situación similar? Entonces, me ayuda a tener, ¿cómo se llama?, este tipo de experiencias. Y de verdad les agradezco mucho que se hayan conectado, que estuvieran en la plática y espero que les haya servido de algo, les sirva en algún futuro. Bueno, pues yo creo que damos por concluida la plática. Pues te lo agradecemos nuevamente y gracias a todos por asistir a esta ponencia. Despedimos a la maestra Diali. Muchas gracias por Excelente todo. ponencia, felicidades. Gracias. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias, felicidades, Dial. Gracias. Maestra Diali, excelente. Gracias. Gracias, maestra. Felicidades. Gracias a todos. Buenas noches. Felicidades, Diali. Muchas Están muy bien. felicidades, Saludos a Diali. todos. Excelente ponencia e intervención. Un abrazo. Gracias, Dilian. Saludos a todos.